Entonces, les repito, está la tarea que era para el lunes pasado, que es la de entrada de audio, me parece. La tarea que es para hoy, que es la de filtro de primer orden, ¿sí? Y hoy ya dejé formalmente la práctica de filtros de segundo orden, que sería para entregar el próximo miércoles, de aquí a una semana, ¿sí? Pues para que no se les cargue tanto así teniendo dos prácticas por semana, ¿no? Que es un poco pesado tal vez. Eh, y de repente dedicar una clase a resolver dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo van con las tareas? O con las dudas que tengan por ahí. Yo sí tengo una duda, doctor, con la práctica que es para hoy, ¿Ok? específicamente con el punto 3. Este, hay una parte del código del filtro donde no entiendo muy bien qué es lo que está pasando y ahí es donde se tiene que, bueno, creo yo que es ahí donde se tiene que modificar el código y agregar la función setGet que nos dice, pero hay unas partes que no entiendo qué es exactamente lo que está haciendo, porque una es la parte que es B igual a uno menos el polo, y ¿Ok? la parte de arriba que es A, ahí y hay unos, pues no sé, como comandos o qué sean, pero no los entiendo muy bien. Ok, me voy a ir voy a compartir pantalla y me voy a ir aquí al documento, ¿sí? Y ahorita vemos eso. Es esto, ¿verdad? El ejercicio 3, ¿sí? Pero bueno, para entender el ejercicio 3, pues hay que entender desde antes, de dónde sale que B es igual a uno menos P y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bien, eh, creo que es mejor si me voy directo a lo que estuvimos haciendo. Vamos a abrir aquí el pizarrón de la clase anterior. No, perdón, es el del anterior, porque es el filtro de un polo. Ok, es antes de esto incluso, me parece que es esta. Ok, déjenme ver entonces. Esto es lo primero que vimos de filtros, tipos de filtros. Y aquí está, ¿no? El filtro que vimos de un polo, ¿sí? Aquí está el polo, le llamamos A, ¿sí? Y esta es la función de transferencia. Y entonces, vamos a ponerla por acá, ¿sí? Este es el filtro de un polo. Eh, Primero, antes que nada, esta parte se entendió bien, o sea, eh, ¿cuál es la función de transferencia? Por qué es esta función de transferencia? Etcétera. ¿Esa parte se entiende bien? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, esa parte. es que de ahí hay una tabla donde se puede, o sea, donde viene la equivalencia de la transformada Z con las ecuaciones en diferencia. Sí, yo lo sé. Yo sé que hay una tabla, pero la verdad preferiría que tuvieran la intuición de por qué es cada cosa, más que basarse en tablas, ¿no? Porque no todo viene en una tabla. Y más bien, yo prefiero que tengan, que entiendan la parte matemática de cómo se pasa de aquí a acá, ¿sí? Y la intuición de cómo diseñar un filtro, que haga alguna cosa. Filtros simples, me refiero. Ya para un filtro complicado, pues sí hay que meterle más matemática, ¿sí? Pero aquí, recuerden que la idea es la siguiente. Eh, Vamos a pensar en el plano complejo. Este es el plano complejo. Esta es la parte real de Z.
Y esta es la parte imaginaria de Z. ¿Sí? Y bueno, nos interesa, recuerden que si ustedes tienen la respuesta en frecuencia de un filtro, es una función que se ve así. Esta respuesta en frecuencia les dice qué le hace el filtro. Esto no lo vimos, pero es conceptos de procesamiento de señales, ¿no? ¿Qué le hace el filtro a una señal sinusoidal con frecuencia omega? ¿Sí? Lo único que le puede hacer el filtro es multiplicar la señal por un factor complejo. Al ser complejo, esto cambia tanto la magnitud como la fase. ¿Sí? Déjenme mostrarles. ¿Sí? Si ustedes tienen este sistema, Y igual a, vamos a ponerle, Y es una señal, ¿no? Y ustedes saben que pueden implementar un sistema como una convolución. X convolución H. Me refiero a un sistema lineal e invariante en el tiempo. ¿Sí? Se puede implementar a través de una convolución. Bien, si ustedes pasan esto al dominio de la frecuencia, entonces la convolución se convierte en un producto. De manera que Y de digamos, la transformada de Fourier de Y mayúscula, es igual a X mayúscula, que es la transformada de Fourier de X, por H mayúscula. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si lo vemos ahora para cada frecuencia, quiere decir que la componente de frecuencia omega de la señal Y, ¿sí?, va a ser igual a la componente con frecuencia omega de la señal X multiplicada por H de EJ omega. ¿Sí? Esta H de EJ omega es una constante básicamente que multiplica a esta componente de frecuencia. En otras palabras, ¿sí?, en otras palabras, si suponemos que X es una señal sinusoidal compleja, en particular, X tiene la forma E a la J, vamos a llamarle omega 0, ¿sí? X es una, J omega 0 por N, es una señal sinusoidal compleja, y la pasamos por nuestro sistema, entonces la señal Y de N va a ser la misma sinusoidal compleja, X a la J omega 0N, multiplicada por una constante que depende únicamente de la frecuencia, que sería H de E a la J omega 0, esta misma H, ¿sí? Esta H es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso H minúscula, que también se llama a la H mayúscula respuesta en frecuencia. Entonces la H minúscula es la respuesta al impulso o el kernel de la transformación o del sistema, respuesta al impulso, mientras que la H mayúscula es la respuesta en frecuencia. Pero las dos están relacionadas a través de la transformación. Una es la transformada de Fourier de la otra. Respuesta en frecuencia. ¿Sí? Bien, estos son conceptos que debieron haber visto ya en señales y sistemas, procesamiento digital de señales, señales y sistemas discretos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora, esta H vamos a suponer que la vemos como una función compleja. A fin de cuentas, E a la J omega es un valor complejo. Entonces vamos a pensar que esta H en realidad la podemos evaluar no en cualquier frecuencia omega, o sea, no solo en valores, en puntos con la forma E a la J omega, sino en cualquier punto del plano complejo. En particular, los que tienen la forma E a la J omega, ¿sí?,
Piensen que este es un número complejo en forma polar, ¿sí? Y pues la magnitud vale 1 y el ángulo vale omega. Entonces, estos números, e a la j omega, corresponden a los puntos en el plano complejo que están en el círculo unitario. ¿Sí? Este es el círculo unitario, aquí es el 1, aquí sería el menos 1, aquí sería i y aquí sería menos i. ¿Sí? Y cualquier punto que está en este círculo, agarramos este punto, tiene la forma e a la j omega para algún valor de omega. Omega en particular sería este ángulo que hace el radio del punto con respecto al eje positivo de la parte real, ¿no? Bien, si digo algo que no quede claro, me detienen y me preguntan. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, doctor. Sí, perfecto. Sí, profe. Excelente. Bien, entonces, si nosotros generalizamos esta función h de j omega, la generalizamos para poder evaluarla en todo el plano complejo, ¿sí? Y ahora le llamamos simplemente h de z, donde z representa cualquier número complejo. Entonces, esta función h de z ahora se llama función de transferencia. Y es la transformada z de h minúscula. La función de transferencia es la transformada z de la respuesta al impulso. La transformada z es una generalización de la transformada de Fourier, donde reemplazas e a la j omega por z, ¿sí? O sea, es una generalización, ¿sí? Pero viene a ser esencialmente la misma función. Recuerden que la parte que nos interesa es el círculo unitario, ¿sí? Pero el hecho de que podamos hacer esta generalización nos permite diseñar filtros de distintas formas. O sea, nos permite ahora diseñar filtros viendo todo el plano complejo, ¿no? Resulta que en un sistema lineal e invariante en el tiempo, en particular en un sistema que está dado como a través de una ecuación en diferencias, resulta que la función h de z tiene una forma racional. ¿Qué significa racional? Significa que está dada por el cociente de dos polinomios, ¿sí? Vamos a suponer que el polinomio de arriba le llamamos B0 más B1 por Z más B2 por Z cuadrada, etcétera, ¿no? Hasta BQ por Z a la Q. Dividido entre A0 más A1 por Z más A2 por Z cuadrada más, etcétera, hasta AR, no tiene que ser igual que Q, AR por Z a la R. Son dos polinomios, uno en el numerador y otro en el denominador, ¿sí? A partir de estos polinomios se pueden hacer muchas cosas, se puede analizar la respuesta en frecuencia del filtro, así incluso de manera intuitiva, sin hacer todavía números, uno se da una idea de cómo va a ser la respuesta en frecuencia del filtro, y se puede obtener la ecuación en diferencias que nos permite implementar el sistema. En particular, para analizar la respuesta del filtro, factorizamos los polinomios del numerador y el denominador, de manera que en el numerador tendríamos z menos una de las raíces, vamos a llamarle C1, por z menos otra raíz, C2, etcétera, 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 hasta z menos otra raíz que sería CQ. Como el polinomio es de grado Q, pues tiene exactamente Q raíces, ¿sí?
incluyendo las posibles multiplicidades de las raíces, ¿no? Y abajo tendríamos z por P1 por z menos P2 por etcétera, 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 hasta multiplicar por z menos PR, ¿sí? Bien, ahora viene un poquito la cuestión intuitiva y la imaginación, ¿sí? Las raíces del numerador, ¿sí?, son valores en donde si tú evalúas la respuesta en frecuencia, por ejemplo, agarra cualquier raíz del numerador, C2, ¿sí? Si tú evalúas la función de transferencia en el valor z igual a C2, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que z menos C2, este factor z menos C2 va a valer 0, porque tendrías C2 menos C2. O sea, tendrías C2 menos C1 por C2 menos C2 por C2 menos C3 y así hasta C2 menos CQ. Pero en particular C2 menos C2 vale 0 y al ser un producto de varios factores, pues todo se hace 0, ¿sí? Entonces, si tú evalúas h de la función de transferencia h en cualquiera de las raíces del numerador, digamos c subíndice k, ¿sí?, entonces esto te va a dar 0. Y por eso es que a estas raíces se les llama ceros, ¿sí? O sea, C1 hasta CQ son los ceros del sistema. ¿Por qué ceros? Porque ahí la respuesta es 0. O sea, la función de transferencia evaluada en esos puntos da exactamente 0. Pero además recuerden que la función de transferencia es una función continua. ¿Por qué es continua? Pues porque es el cociente de dos polinomios y los polinomios son continuos, ¿sí? Entonces, bueno, al menos es continua alrededor de los ceros, ¿sí? Y eso quiere decir que si bien h de ck es igual a 0, cerca de ck, o sea, evaluar h en los alrededores de ck, pues me debe dar valores muy cercanos a 0, ¿sí? Eso significa que, por ejemplo, si yo pongo aquí un 0, los ceros se indican con un circulito. Si yo aquí pongo uno de los CKs justo sobre el círculo unitario a la frecuencia máxima, que es pi, yo puedo estar seguro que este filtro me va a eliminar las altas frecuencias, ¿sí? No tengo que hacer ningún cálculo matemático, nada más viendo el diagrama polar, o sea, el diagrama del ceros y polos en el plano complejo, me doy cuenta de que este filtro me va a eliminar las altas frecuencias, ¿sí? Porque cuando este punto, que es el que me define la respuesta en frecuencia, e a la j omega, llegue a tener omega igual a pi, o acercarse omega igual a pi, entonces la respuesta del filtro va a caer, ¿sí? Esas frecuencias altas van a ser multiplicadas por un valor cercano a 0, ¿sí? Y se me van a desaparecer de la señal de salida. ¿Ok? Bien, pues esa es la acción de los ceros. Ahora, tal vez yo no quiero desaparecer completamente estas frecuencias, pero lo que puedo hacer es poner el 0 cercano, ¿sí? No necesariamente justo sobre el círculo unitario, sino suficientemente cerca para no desaparecer, pero atenuar las altas frecuencias. Quiero atenuar las altas frecuencias sin necesariamente desaparecerlas, pues pongo el 0 cercano al punto correspondiente. O si quiero atenuar las altas frecuencias, pongo el 0 por acá. Aquí estaría atenuando las bajas frecuencias, las frecuencias cercanas a 0. Si las quiero desaparecer completamente, por ejemplo, si quiero eliminar la componente de DC, que es la frecuencia 0, pues pongo el 0 justo en z igual a 1, ¿no? Puedo tener varios ceros en mi filtro, ¿sí? Dependiendo de qué frecuencias quiero atenuar, ¿no? Entonces, esta es la acción de los ceros, ¿sí? Por otra parte, están
las raíces del denominador, P1, P2, etcétera, hasta PR. ¿Sí? Estas se llaman polos. Y tienen el efecto contrario a los ceros. Si yo pongo un polo cerca de alguna región, entonces las frecuencias que están alrededor de esa región, en el círculo unitario, ¿sí? Se van a resaltar, digamos. ¿Sí? ¿Por qué se van a resaltar? Porque estos valores de Z, digamos que P1 es este polo, ¿no? Este es P1. ¿Sí? Entonces, si yo estoy, si mi punto E a la J omega está cerca de P1, lo cual en este caso se obtiene con omega cercano a 0, o sea, bajas frecuencias, entonces la magnitud de Z menos P1 se hace pequeña, ¿sí? Pero está en el denominador. Entonces, si una cantidad en el denominador se hace muy pequeña, lo que va a hacer es que la función de transferencia crece, ¿sí? Y entonces ahí me está resaltando esas frecuencias o las está amplificando, ¿sí? Entonces, donde yo ponga polos, se me van a amplificar las frecuencias y donde yo ponga ceros, se van a atenuar. Y además está la cuestión de que, como veíamos en la clase anterior, si yo quiero resaltar o atenuar frecuencias medias, o sea, no necesariamente las frecuencias bajas ni las altas, sino frecuencias medias, por ejemplo, esta frecuencia omega, pues podría poner un polo cercano cercano a este punto, digamos por aquí, para resaltar la frecuencia omega. Pero al hacer esto, agrego un factor complejo, porque este polo ya no es real, ya tiene una parte imaginaria. Entonces estaría agregando aquí un factor complejo a mi función de transferencia. Y entonces, para asegurarme de que la función de transferencia al final tenga puros coeficientes reales, ¿sí? O sea, que todos estos coeficientes P0, B1, B2, BQ, A0, A1, A2 hasta AR, que sean reales, los polos y los ceros que yo tenga fuera del eje real, me conviene duplicarlos poniendo el par conjugado, ¿sí? Entonces, si tengo un polo en la frecuencia omega, me conviene agregar otro polo a la frecuencia menos omega, ¿sí? Para asegurarme de que tengo dos raíces que son conjugadas complejas y entonces los coeficientes del polinomio se van a mantener en el dominio real, ¿sí? Y esto facilita mucho la implementación y realmente tiene más sentido trabajar con puros números reales, ¿sí? Entonces, bueno, son los principios ultra básicos del diseño de sistemas, ¿no? De filtros, digamos. Ahora, nosotros en la práctica, que sea la 4, la del filtro de un polo, pues dijimos que podíamos tener aquí un polo, ¿sí? Pero si dejamos únicamente el polo, entonces lo que va a pasar es que, déjenme mostrarles qué va a pasar, ¿sí? Voy a partir de esta ecuación de h de z, vamos a ver ahora qué pasa a la hora de implementar el sistema. Tengo h de z igual a B0 más B1 por Z. De hecho no son esos los B's, pero bueno. Más B1 por Z más B2 por Z al cuadrado más etcétera hasta BR por Z a la R. Bueno, esta era Q, perdón. BQ por Z a la Q. Y en el denominador tengo A0 más, A1 por Z a la 1 más A2 por Z cuadrada más, etcétera, hasta AR, ahora sí, por Z a la R. ¿Sí?
Entonces, es el mismo que tenía aquí. Ahora, para la implementación del filtro, para el análisis del filtro me conviene factorizarlo, porque al factorizarlo veo inmediatamente los ceros y los polos y eso me dice qué frecuencias se resaltan y qué frecuencias se atenúan. Pero para implementar el filtro, lo que tengo que hacer es otra cosa. Tengo que expresar estos dos polinomios en términos de z a la menos 1. ¿Sí? Para hacer esto, voy a multiplicar la función de transferencia por un z a la menos algo. Z a la menos, vamos a suponer que R es mayor que Q. ¿Sí? Aquí estoy suponiendo, suponiendo que R es mayor o igual que Q. De hecho, es el caso usual. Cuando Q es mayor, no, en realidad no se suele tener eso, ¿no? Entonces, voy a multiplicar por z a la menos r el numerador y el denominador, ¿sí? De manera que, por ejemplo, en el denominador, a0 por z a la menos r me va a quedar a0 por z a la menos r. Y lo a1 por z a la menos r me queda a1 por z a la menos r menos 1. Lo voy a poner así. O sea, sería, pues sí, más, etcétera, hasta AR. ¿Sí? AR por Z a la R, por Z a la menos R, me queda simplemente AR. Y arriba también me queda B0 por Z a la menos R, más B1 por Z a la menos R menos 1, más, etcétera. ¿Sí? Y eventualmente pues me podría quedar un BR, donde si Q es menor que R, pues estos los elementos BQ más 1, BQ más 2, así hasta BR valdrían 0. Son términos que no aparecen aquí. Si R es igual a Q, pues entonces BR ahí aparece, ¿no? Bien. Voy a cambiar un poquito aquí o sea, voy a renombrar, voy a cambiarles de nombre a los coeficientes, ¿sí? Y simplemente voy a usar otras A's y otras B's. O bueno, vamos a cambiarle de nombre. Vamos a ponerle vamos a ponerle B, C, B'0, más B1' por R a la menos 1, más B2' por R a la menos 2, ¿sí? Menos 2, más etcétera. Son los mismos coeficientes que arriba, pero en el orden inverso. O sea, por ejemplo, ahora le llamo B0, al que sigue hacia acá le llamo B1, simplemente para que el subíndice de la B coincida con el exponente de R a la menos algo, ¿no? Y al final tendría yo, ¿cuál es? Aquí no sé por qué le puse R, son Z's. Z a la menos 1 más B'2 por Z a la menos 2 más bla 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 hasta BR' por Z a la menos R. Entonces son los mismos coeficientes que arriba, nada más que en orden inverso. Por eso les llamo de forma diferente, ¿no? A0' más A1' por Z a la menos 1 más A2' por Z a la menos 2 más etcétera hasta B2' por Z a la menos R. Es una A. Perdón, A R' por Z a la menos R. Ok, ahí está. ¿Sí? De esta forma, que básicamente es la misma que esta y es la misma que esta, los coeficientes son esencialmente los mismos. ¿Sí? Lo único que cambia es el orden.
¿sí? Los coeficientes no han cambiado. Son los mismos coeficientes en el orden inverso. Pero cuando yo lo tengo expresado así, entonces se puede demostrar, no lo voy a hacer aquí, pueden verlo ahí en el apéndice del documento. Se puede demostrar que entonces la ecuación en diferencias que representa este sistema es A0 por yn más A1 por yn-1 más, etcétera, hasta AR por yn-r igual a B0 por xn más B1 por xn-1 más, etcétera, BQ por xn menos q. ¿Sí? Entonces, directamente estos coeficientes se mapean a los coeficientes de la ecuación en diferencias, directamente. ¿Sí? Les digo, lo único que cambia es que si el polinomio está en términos de z, hay que pasarlo primero a términos de z a la menos 1, potencias negativas de z, y luego ya. Pero son los mismos coeficientes esencialmente. Y de aquí sale directo la implementación. Nada más hay que despejar yn. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Sí. Es que, bueno, según yo recuerdo, que puede dar el caso que la función de transferencia es una fracción impropia, ¿no? Si es una fracción impropia, es el caso en el que Q es mayor que R. O sea, el polinomio del numerador es de grado mayor. Más bien se busca que sea una fracción propia. O sea, que R sea mayor o igual que Q. Tener el caso de una impropia se acomoda para que se haga propia. La cuestión es que si bien sí se puede tener ese caso, digo, tú podrías aquí seguir agregando términos, en realidad creo que se puede demostrar que no tiene aplicación tal filtro, ¿sí? O sea, nunca es necesario que el nivel de recursividad digo, estoy hablando de un filtro de respuesta infinita, ¿no? ¿Sí? No es necesario que el nivel de recursividad de las X, digamos, o más bien el tamaño del kernel sea mayor que el nivel de recursividad o que el orden del filtro, ¿no? ¿Sí? Pero, digo, se puede dar el caso, pero en realidad, no suelo ver muchas aplicaciones de eso, ¿no? Claro, está el caso extremo, ¿no? Que es cuando tu filtro es de orden 0, o sea, solamente tienes A0 por y a la n, ¿sí? Y normalmente A0 vale 1, entonces tienes y a la n igual a esta cosa que está acá, ¿no? ¿Sí? Pero esto es precisamente la convolución, ¿sí? Aquí el kernel sería la señal B0, B1, B2, o sea, estos coeficientes forman el kernel, pero entonces aquí ya estás implementando un filtro FIR, ¿sí? La cuestión es que cuando ya tienes la potencia de la recursividad de la Y, ¿sí? Ya no necesitas tantos términos. De hecho, precisamente esa es la idea de los filtros de respuesta infinita, ¿sí? Que puedes implementar digamos, filtros con la misma potencia que una convolución con un kernel grandote, pero usando muchos menos términos. O sea, ¿sí? Entonces, digo, supongo que... También, ¿no?
¿Perdón? Eso que puede llegar a utilizar menos términos, que bueno, yo me acuerdo del curso que tuvimos con de señales discretos, sistemas de señales discretos, que mencionaba que sería la ventaja de un filtro ayer era que usaba menos elementos, pero que una de las desventajas era que también era más sensible a error, ¿no? O sea, con pequeños cambios en los decimales que hacían que la respuesta sea... Claro, sí, porque de cierta forma se van acumulando los errores, ¿sí? Porque por esa retroalimentación. Entonces, si los cálculos que haces introducen un pequeño error, ese error se retroalimenta y puede llegar a amplificarse. Eso sí ocurre. De hecho, precisamente es una especie de fenómeno de resonancia ahí que ocurre, ¿no? Los filtros FIR siempre son estables. Esa es la ventaja que tienen. Siempre son estables porque sumando un número finito de términos, o sea, si tu señal de entrada es acotada, sumando un número finito de términos de esa señal, nunca, eso nunca diverge, siempre se va a mantener acotada, ¿sí? El problema con los filtros de respuesta infinita es que para ahorrarse el uso de kernels muy, muy largos, aprovechas las operaciones que ya habías hecho de las muestras anteriores, o sea, retroalimentas la salida hacia la entrada, ¿sí? Pero retroalimentas todo, ¿no? También los errores, ¿sí? O si empieza a meter algún tipo de ruido o distorsión, pues se puede amplificar y digamos, ya perceptualmente con audio es muy fácil ver, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? A ver si ahorita corremos la práctica del filtro pasabandas para ver este tipo de cosas, ¿no? Sí, Gracias, doctor. sí, por nada. Bien, entonces, bueno, les digo, sí, ciertamente hay tablas para hacer las cosas, pero realmente no es, yo siento que es intuitivo, ¿no? Al menos trato de mostrar la parte intuitiva, y que vean que con un conjunto muy básico y muy acotado de conocimientos, pueden realmente diseñar un montón de filtros diferentes, ¿sí? Sin la necesidad de memorizar cosas, ni recurrir a tablas, ni nada, ¿no? Sí es importante, por ejemplo, aprenderse algunas propiedades de la transformada de Fourier, de la transformada Z, que son las que permiten, por ejemplo, que tú pases de aquí a acá. El paso de aquí a acá realmente está permitido, digamos, por las propiedades de la transformada Z. La linealidad, la invarianza en el tiempo, etcétera, ¿no? Pero ya, o sea, una vez que sabes que puedes pasar de aquí a acá simplemente tomando directamente los coeficientes, no tienes que otra vez hacer todo el proceso de desarrollar paso por paso, ¿no? Bien, ahora, una parte que nos interesa mucho de la respuesta del filtro es la ganancia del filtro, es decir, lo que vendría a ser como la magnitud. Fíjense qué es lo que pasa aquí. ¿Sí? Este valor que obtenemos de la función h evaluada en e, j, omega 0 no es más que una constante compleja, ¿sí? No es más que un valor complejo y lo podemos nosotros descomponer. De hecho, es muy conveniente si lo vemos de forma polar, ¿sí? De forma polar, pues tendríamos una magnitud que le voy a llamar m, multiplicada por una cosa de la forma e a la j phi, ¿sí? Entonces, el número complejo que sale de esta función simplemente lo represento en forma polar a través de su magnitud y su ángulo, ¿sí? Como m, la magnitud, por e a la j phi, ¿sí? M es la magnitud, phi es el ángulo, ¿sí? Es decir, m es la magnitud de h de e j omega, ¿sí? Mientras que phi
pues es el argumento, vamos a llamarle así, el ángulo de h de ej omega. ¿Sí? Las dos cosas se pueden calcular. Pero ¿qué pasa cuando lo expreso de forma polar? ¿Sí? Vamos a combinar esto y resulta que si mi señal de entrada es una señal sinusoidal compleja con frecuencia omega 0, entonces mi señal de salida es la misma sinusoidal compleja. Voy a juntar estas dos exponentes en una. Si multiplico dos exponentes, pues lo que pasa es que se suman sus argumentos, ¿no? Y me quedaría así. Entonces, lo único que le hice a la señal, o sea, lo único que le puede hacer mi filtro a una señal sinusoidal compleja es cambiarle su amplitud, o sea, atenuarla o amplificarla por un factor m, ¿sí? Y este m es no negativo porque es una magnitud, ¿sí? de un número complejo. Entonces, lo único que puedo hacer es atenuarla o amplificarla. Claro, podría ser que m valiera 1 y entonces no cambio su amplitud, pero lo podría hacer. Y si acaso, cambiarle la fase, o sea, aplicarle un corrimiento de fase, ¿sí? Que viene a ser equivalente a un retardo, ¿sí? Entonces, lo único que le puede hacer mi sistema, cualquier sistema lineal e invariante en el tiempo, a una señal de entrada que es sinusoidal compleja, es cambiar su amplitud y aplicarle un desfasamiento o un retardo. Nada más. Ninguna otra cosa. ¿Sí? Ahora, estos sistemas son lineales. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una señal de entrada que es la suma de varias señales sinusoidales complejas, entonces el sistema afecta de manera individual a cada una de estas señales y la salida es la suma de las señales donde cada sinusoidal compleja se ve multiplicada por un factor de amplitud y con un posible corrimiento de fase, ¿sí? Pero eso es todo. Si mi señal de entrada no contiene una cierta frecuencia, no es posible que un sistema de estos genere esa frecuencia de la nada, ¿sí? No es posible que la genere de la nada. Si mi señal de entrada tiene un ancho de banda limitado, por ejemplo, tiene un ancho de banda, o sea, cubre frecuencias, digamos, de 10 a 200 Hz, no es posible que este sistema de repente introduzca una componente de 1000 Hz. No es posible, ¿sí? Porque lo único que puede hacer es esto, ¿sí? No puede cambiarle la frecuencia a una componente. No puede crear una componente que no existía ya en la señal de entrada, ¿sí? Y esto es muy importante porque son las limitaciones de los sistemas lineales y que muchas veces en el mundo del audio se quieren romper esas limitaciones. Bien, entonces, un aspecto importante es cómo es esta M, ¿sí? La respuesta en fase, ese es otro asunto completamente que es interesante de estudiar, pero, y bueno, tiene otra serie de efectos, de los cuales algunos los veremos más adelante, pero la magnitud es importante porque a mí me interesa que esta magnitud sea finita, porque si de repente meto una frecuencia para la cual el filtro o el sistema me da una respuesta infinita, pues entonces eso me causa problemas. Se me vuelve un filtro inestable, causa saturación, causa distorsión, y son cosas que uno quiere evitar, ¿sí? Entonces, me interesa evaluar cómo es esta M, que no se vaya a hacer, ya no digamos infinita, que no se vaya a hacer demasiado grande, ¿sí? Me interesa tal vez controlar que esta M esté acotada, ¿sí? Y aquí es donde viene la cuestión con la tarea, ¿sí? Vamos a tomar el filtro sencillito de un polo que viene en la práctica, ¿sí? Repito, es un filtro sencillito de un polo, ¿sí? Esta es la parte real de Z, parte imaginaria, ¿sí? Tengo mi círculo unitario o mi huevo unitario, no sé.
Y vamos a suponer que yo puse un polo por aquí, en la posición P. Es un polo real. ¿Por qué? Porque estoy pretendiendo hacer un filtro pasabajas, o sea que enfatice las frecuencias bajas y atenúe las frecuencias altas. Entonces, este es un filtro pasabajas. Bien, vamos a ver que uno podría pensar que ya con este polo es suficiente y ciertamente lo es, pero vamos a ver cómo queda la implementación del filtro, ¿sí? La función de transferencia de este filtro, bueno, pues no tengo ceros, no hay ceros, por lo tanto, el polinomio del numerador debe ser de grado 0, digamos, es 1, ¿sí? No puedo tener 0 ahí, porque entonces todo se me hace 0 independientemente de cualquier cosa, pero le voy a poner un 1. Y en el denominador solo tengo un polo, entonces solo tendría un factor de la forma z menos p, ¿sí? Bien, vamos a tratar de implementar este filtro. Tengo que ponerlo en términos de z a la menos 1, para lo cual voy a multiplicar por z a la menos 1 entre z a la menos 1, ¿sí? Y entonces arriba me queda z a la menos 1 y abajo me queda 1 menos p por z a la menos 1, ¿sí? Tratamos de implementar este sistema y resulta que el polinomio de arriba, el del numerador, lo tengo que ver como b0 más b1 por z a la menos 1. ¿Por qué? Pues porque el grado del polinomio de arriba llega hasta 1, ¿sí? O sea, bueno, hasta menos 1, ¿sí? Entonces tengo que tener, si tengo el término con z a la menos 1, pues tengo que tener todos los anteriores, ¿sí? Claro, aquí b0 vale 0 porque no aparece aquí el término independiente. Entonces b0 vale 0, b1 vale 1. Y en el denominador yo tengo a0 más a1 por z a la menos 1, donde a0 vale 1 y a1 vale menos p, ¿sí? Entonces, a la hora que yo quiera implementar este sistema, pues me va a quedar así. A0, que vale 1, ¿sí? Este es A0, por y a la n, más A1 por y a la menos 1, pero A1 es menos P, por y a la n menos 1, igual a B0 por x a la n. B0 vale 0, entonces no aparece el término. Lo voy a poner explícitamente. 0 por x a la n. Más B1, que vale 1, por x a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, B0 viene a ser este de acá y B1 viene a ser este de acá, ¿sí? Despejo yn para tener ya la ecuación con la que implemento el filtro. Ahora sí ya los coeficientes 1 los quito y el término con coeficiente 0 también lo quito. Y este p por y a la n menos 1 lo paso del otro lado, sería positivo p por y de n menos 1, ¿sí? Este término desaparece porque está multiplicado por 0, más xn menos 1, ¿sí? Bien, perfectamente puedo implementar este sistema, pero fíjense que tiene una complejidad mayor de lo necesario. ¿Por qué? Porque en vez de tener xn, tengo xn menos 1. Eso significa que para implementarlo ya en el programa, tengo que hacer yn igual a p por una variable que conserva yn menos 1, yn menos 1. Aquí vamos a multiplicar p por yn menos 1. Esto ya es en términos de programación, ¿no? Más xn menos 1. No puedo usar la señal directamente. Tengo que usar una variable donde se vaya conservando xn menos 1. Y luego estas variables xn menos 1 y yn menos 1, tengo que estarlas actualizando en cada ciclo del
del calculate buffer, por ejemplo, yn-1 igual a yn y xn-1 igual a xn, o sea, la entrada, ¿no? Estos ya son los buffers de entrada x y de salida y, ¿sí? Pero entonces esto me está obligando a tener que usar también una variable de estas para la x, porque tengo xn-1 en lugar de xn, ¿sí? Todo este rollo lo puedo resolver si agrego un 0 aquí. Si pongo un 0 aquí, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Bien, vamos, posiblemente valga la pena hacerlo en otra página, ¿no? Vamos a hacer el mismo sistema, esencialmente, círculo unitario, ¿sí? Tenemos nuestro polo aquí en P, y ahora se me ocurre agregar un 0 aquí. Esta ya es la parte artesanal, ¿no? ¿Sí? Un 0 en C igual a 0, ¿sí? ¿Cómo me quedaría la función de transferencia? Bueno, hz igual a z menos el 0, que vale 0, entonces simplemente z, por z menos el polo, que es P. Multiplicamos nuevamente por z a la menos 1 entre z a la menos 1 para tener los polinomios en términos de z a la menos 1, o sea, potencias negativas de z, y aquí sí me queda z por z a la menos 1, 1, y abajo me queda 1 menos pz a la menos 1. ¿Sí? Abajo no cambió, el que cambió es arriba porque agregué este 0. ¿Sí? De aquí implemento mi filtro, ¿sí? Y los coeficientes que voy a tener es, abajo tengo 1, o sea, el coeficiente, digamos, A0, vale 1, y eso se multiplica por yn, y luego A1 por yn menos 1, donde A1 vale menos P por yn menos 1, igual a B0 por xn, pero ahora B0 es este 1, entonces simplemente tengo xn, y ya no aparece aquí arriba un término con z a la menos 1, por lo tanto ya no aparece acá un término con xn menos 1, ¿sí? Y esta ecuación es mucho más fácil de implementar. Yn es igual a P por yn menos 1 más xn, ¿sí? Entonces ya solamente necesito conservar yn menos 1, ya no necesito conservar xn menos 1 porque directamente utilizo xn, ¿sí? Y la implementación es mucho más simple. Básicamente reemplazo esto por xn y borro esta cosa de acá, ¿no? Y además, aquí estoy introduciendo un retardo adicional en la señal de entrada. O sea, no estoy trabajando con la entrada que me llega en este momento, en el tiempo n, sino en el tiempo n-1. De cierta forma estoy introduciendo un retardo artificial de una muestra en la señal de entrada que no es necesario meter, ¿sí? Bien, este 0 en C igual a 0 en el origen precisamente me permite lograr eso, ¿no? ¿Y por qué me lo permite? Pues porque es una buena idea que el grado del polinomio del numerador sea igual al del denominador. Si el numerador tiene un grado menor al denominador cuando estamos en términos de z, ¿no? ¿Sí? Cuando los polinomios están en términos de z, si el numerador tiene un grado menor al denominador, entonces a la hora de pasarlo en términos de z a la menos 1, acaba a tener un grado mayor, y ese grado mayor es el que me va a introducir retardos en la señal de entrada, con la consecuencia de que la implementación se vuelve más complicada, porque entonces voy a tener que estar conservando más muestras de la señal de entrada, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la razón de por qué es útil poner ceros en C igual a 0. Y la respuesta en frecuencia no cambia absolutamente nada, porque este 0 no afecta en nada la respuesta en frecuencia. Todos los puntos del círculo unitario están a la misma distancia
de este punto y por lo tanto se ven afectados de la misma forma, ¿sí? Bien, entonces, bueno, esto es con respecto al diseño de los filtros, ¿no? Ahora, yéndome directamente a la pregunta, ¿sí? Voy a tomar este filtro que es el que realmente se... Perdón, voy a tomar este filtro que es el que realmente se utiliza. Y vamos a ver otra cosa. Vamos a preguntarnos cuál es la ganancia máxima del filtro, ¿sí? O sea, la ganancia máxima es ¿cuál es el factor? Acuérdense que lo que hace el filtro es multiplicar las señales por algún factor, ¿sí? Ya lo perdí, m que está acá, ¿sí? Que es la magnitud de h de j omega, ¿sí? ¿Cuál es el valor máximo que puede tener? Entonces yo me pregunto, la ganancia máxima del filtro, ¿cuál será? ¿Sí? Me interesa conocerla. Bueno, pues resulta que la ganancia máxima la puedo calcular. La ganancia en general del filtro para una frecuencia, la ganancia es diferente para cada frecuencia, ¿sí? Por eso es un filtro. Unas frecuencias las amplifica y otras las atenúa, ¿sí? Todo el chiste de un filtro es eso, poder amplificar unas frecuencias y atenuar otras, ¿sí? Entonces la ganancia depende de la frecuencia, ¿sí? Pero ¿cuál es la ganancia máxima? Pues de todas estas ganancias para todas las posibles frecuencias, pues la más grande, ¿no? ¿Sí? Ahora, en general, esta ganancia máxima para un filtro en general no es fácil de calcular. Pero en este caso, como yo sé que se trata de un pasabajas, entonces se supone que el filtro resalta las frecuencias cercanas a cero y atenúa las frecuencias que se alejan de cero. Entonces yo supondría que la ganancia máxima se produce precisamente en la frecuencia cero, ¿sí? Entonces, en un pasabajas, vamos a llamarle aquí G max. La ganancia máxima en general es esta, pero en un pasabajas, la ganancia máxima pues es la ganancia en la frecuencia cero. ¿Sí? Sería h de evaluado en e a la j 0 para omega igual a 0, pero e a la 0 es 1, entonces simplemente es la magnitud de h de 1, ¿sí? Esa es la ganancia máxima de un pasabajas. Ahora, en este filtro en particular, ¿cuál es la ganancia máxima? Pues vamos a calcularla, ¿no? ¿Cuánto valdría h de z para z igual a 1? Vamos a calcular h de z para z igual a 1, ¿sí? Y bueno, yo estoy calculando la magnitud de z, que vale 1, entre z menos p, que sería 1 menos p, ¿sí? La magnitud de una fracción es, o de una razón, es la razón de las magnitudes. Entonces aquí tendría la magnitud de 1 dividido entre la magnitud de 1 menos p, ¿sí? Y esto, la magnitud de 1, por supuesto, es 1. Y si yo supongo que p está entre 0 y 1, ¿sí? Entonces aquí puedo quitar el valor absoluto, ¿sí? Y tener simplemente 1 menos p, si p está entre 0 y 1. ¿Sí? Que para un pasabajas debe estarlo, porque si se pasa del otro lado, se convierte en un pasaaltas, y entonces ya estoy hablando de otra cosa, ¿sí? Y tampoco es posible que la magnitud de p sea mayor que 1, porque entonces el filtro ya se vuelve inestable, ¿sí? Entonces, p podemos suponer que está entre 0 y 1 perfectamente, ¿sí? Por lo tanto, la ganancia máxima me queda como 1 entre 1 menos p. Ahora, p
recuerden que la idea es que va a estar cercano a 1 para que el filtro realmente tenga el efecto que yo quiero, es decir, que resalte las frecuencias altas y atenúe las bajas. Entonces se requiere que P sea cercano a 1, sin llegar a tocar al 1. Por lo tanto, es posible que la cantidad 1 menos P sea pequeña. Por ejemplo, si P vale 0.9, entonces 1 menos P vale 0.1. Pero entonces ahí la ganancia máxima ya es 1 entre 0.1 es 10. ¿Sí? Entonces es muy posible que conforme P se va acercando al círculo unitario, o sea, conforme P se acerca a 1, la ganancia máxima se dispara, ¿sí? Y en realidad puede tender a infinito, ¿sí? O sea, P puede valer 0.999, lo cual te da una ganancia máxima de 1000, ¿sí? Y eso, pues puede ser que cause distorsión, que cause saturación, que cause efectos no deseados. Entonces, ¿cómo podemos solventar esto? ¿Cuál es una manera de solventar esto? Pues podemos agregar al filtro un parámetro adicional, ¿sí? O sea, en vez de que le pongamos aquí un 1, podemos multiplicar, digamos, por un valor B, ¿sí? Ahorita vamos a ver esta B qué efectos tiene en términos de la implementación, pero vamos a multiplicar esto por una ganancia B, ¿sí? Para compensar todo eso. Si yo agrego esta B aquí, entonces, ¿cómo queda la ganancia del filtro? Bueno, pues yo tendría B, ¿sí? Entre 1 menos P, aquí tendría magnitud de B, y aquí pues simplemente voy a tener B. B entre 1 menos P, ¿sí? Este es un nuevo parámetro que yo agregué. Bueno, tal vez podría interesarme que la ganancia máxima sea unitaria. O sea, quiero un filtro donde las frecuencias básicas las deje intactas. O sea, que no las amplifique, pero que no las atenúe, ¿sí? Que las deje con la misma amplitud que en la señal de entrada y simplemente que atenúe las frecuencias más altas, ¿sí? Entonces yo quisiera que la ganancia máxima del filtro fuera 1, ¿sí? Bueno, eso lo logro muy fácil. Si vamos a ver dos casos, ¿no? Uno era el caso en donde yo aquí en vez de la B tenía un 1. O dicho de otra forma, si B es igual a 1, entonces la ganancia puede ser mayor que 1, Gmax puede ser mayor que 1 o mucho mayor que 1, ¿sí? Y eso significa que el filtro puede ser inestable o puede llegar a distorsionar o saturar la salida, ¿sí? Aquí no hay ningún tipo de compensación para la ganancia, ¿sí? En cambio, si hago B igual a, ¿qué necesitaría valer B para que la ganancia máxima valiera 1? Pues necesitaría que esta fracción fuera 1, o sea, que el numerador fuera igual al denominador. Y eso lo obtengo haciendo B igual a 1 menos P. Si hago B igual a 1 menos P, entonces la ganancia máxima me aseguro que es exactamente igual a 1 y el filtro nunca va a distorsionar, ¿sí? Ni nunca va a saturar la salida. Entonces, eso es exactamente el papel que tiene esta B. Ahora, en la implementación, ¿cómo me cambia las cosas introducir esta B? Pues no cambia mucho, porque fíjense que solamente aquí esta B, en realidad aquí sería B por Z, ¿sí? En vez de tener nada más Z, sería BZ, ¿sí? Y lo único que hace es introducir esta B como un factor de la señal de entrada, ¿sí? O sea, lo único que estoy haciendo es preamplificando la señal de entrada por una ganancia B, ¿sí? Para compensar la posible ganancia alta que tenga el filtro. El filtro puede tener una ganancia muy alta, entonces lo que hago es preatenuar la entrada para compensarlo, ¿sí?
Y eso es todo. El problema es que esta compensación, conforme el filtro se hace más angosto, o sea, conforme la P se acerca a 1, la respuesta en frecuencia del filtro se hace cada vez más angosta. Y al hacerse más angosta, pues está cortando muchas de las frecuencias que tenía la señal de entrada y dejando pasar solamente un rango muy pequeño de frecuencias, sin amplificarlas, ¿sí? Sin amplificarlas, porque la ganancia máxima vale 1. Entonces, lo que va a pasar es que si la señal de entrada tenía mucha energía por el contenido de frecuencias que tenía, a la salida voy a quedarme nada más con unas pocas de esas frecuencias, un rango muy pequeño, y la salida va a tener mucha menor energía que la entrada. O sea, va a ser una señal que se va a escuchar mucho más débil que la señal de entrada. Entonces, tal vez este factor de compensación de 1 menos P es demasiado exagerado. O sea, tal vez yo no quiero dejar que la ganancia pueda tender hacia infinito, como en el caso de B igual a 1, pero tampoco quiero limitar que la ganancia sea máxima, que la ganancia máxima sea igual a 1, porque a la hora de que pierda energía por el proceso de filtrado, tal vez quiero compensarlo con una pequeña ganancia mayor a 1, ¿no? Una cierta ganancia, ¿sí? Entonces, lo que dice en el ejercicio es que algo que podemos hacer es elegir una B que pueda variar entre 1 y 1 menos P, ¿sí? Ahora, hay muchas formas de hacer esto, ¿sí? La que se propone en el documento es hacer B igual a 1 menos P elevado a la S, donde esta S es, digamos, un parámetro de compensación de ganancia que está entre 0 y 1, ¿sí? ¿Sí? Si la compensación de ganancia, es decir, la S, vale 0, entonces, ¿qué tendríamos aquí? 1 menos P elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Eso equivale al caso B igual a 1, donde no hay compensación de ganancia y permito que la ganancia se dispare conforme la P se acerca a 1, ¿sí? Por otra parte, si la S vale 1, ¿sí? Entonces 1 menos P elevado a la 1 siempre me da 1 menos P y entonces llego al otro extremo, B igual a 1 menos P, donde la ganancia máxima va a valer 1, ¿sí? Valores intermedios de S, por ejemplo, S igual a 0.5, ¿sí? Que corresponde a B igual a raíz cuadrada de 1 menos P, me permite tener una compensación parcial en donde ciertamente puedo tener ganancias mayores que 1, pero sin que se me disparen tanto, lo suficientemente más grandes que 1 para compensar la pérdida de energía que le estoy aplicando al filtrar la señal de entrada, ¿sí? Pero bueno, ya cada aplicación puede requerir un valor distinto de S, ¿sí? Y dependiendo de cuál es el rango de operación de la P, o sea, en qué rango voy a utilizar P, es el valor de S que yo tengo que calibrar ahí, ¿sí? Y bueno, implementar esto no tiene chiste, lo único que cambia es la B, ¿sí? O sea, ¿qué valor le asigno a la B? ¿Sí? Pero el filtro es el mismo, la implementación es la misma, porque todo depende de esta B, y ya nada más calculo cuánto vale B para el caso que yo quiera, ¿no? O agrego este parámetro adicional y de ahí calculo también la B. Entonces, no va más allá de eso, ¿no? Entonces, no sé si con eso ya queda más claro no solo la parte del ejercicio 3, sino toda la cuestión del diseño de este filtro, ¿sí? Ahora, en el caso del pasabajas, perdón, del pasaaltas, lo que queremos es resaltar las altas frecuencias y atenuar las bajas, ¿sí? Pues ahí, en el caso pasaaltas, lo voy a poner en otro color, ¿sí? Vamos a ponerlo en verde. El polo estaría cerca de la frecuencia más alta, que es la frecuencia pi. O sea, estaría en el lado negativo del eje real, ¿sí? Ahora, puedo llamarle a este P, ¿sí? Pero entonces sí tendrían que cambiar muchas cosas. Es más fácil si yo simplemente pienso que la P es la magnitud
del polo, ¿sí? Y por lo tanto su valor es no negativo, sigue estando entre 0 y 1. Y más bien en el caso de un pasaaltas, yo voy a considerar que el polo es menos P, ¿sí? Menos P. ¿Sí? Le agrego un signo. Por supuesto aquí el polo pues ya no sería Z menos, perdón, el denominador ya no sería Z menos P, sino sería Z más P, ¿sí? Y aquí yo tendría 1 más P por Z a la menos 1, ¿sí? Aquí yo tendría YN más P por YN menos 1, o sea, sí cambian algunas cosas ahí, ¿sí? Pero simplemente es el signo el que cambia, ¿sí? Y hay que tener cuidado a la hora de evaluar la ganancia máxima. Recuerden, la ganancia máxima debo tomarla a la frecuencia donde se produce esta ganancia máxima. En el caso de un pasaaltas ya no es la frecuencia 0, es la frecuencia pi, o lo que viene a ser z igual a 1. Entonces, para calcular la ganancia máxima de un pasaaltas, yo tengo que evaluar la magnitud de h en menos 1, ¿sí? Y esa es la diferencia que habría que considerar, ¿no? Todo lo demás es exactamente igual. De hecho, van a ver que la ganancia máxima es exactamente la misma para un pasabajas que para un pasaaltas en estas dos configuraciones, ¿sí? Y bueno, el otro ejercicio de tarea es una configuración ligeramente diferente. Negro. En donde vamos a tener el círculo unitario. ¿Por qué nunca le atino? No. Ahí, vamos a ver, quedó mejor. Vamos a tener un polo, vamos a pensar ahorita en el caso pasabajas, tenemos el polo P, ¿sí? Mismas características, pero lo que yo digo ahora es, en vez de tener un 0 aquí, el 0 lo incluyo para evitar este retardo artificial que se introduciría en la señal de entrada si no lo pongo, ¿sí? Pero eso solamente requiere poner un 0, no necesariamente ponerlo en centro. Bueno, puedo aprovechar que ya tengo un 0 para hacer que la respuesta del filtro sea todavía más notoria, ¿no? Si yo aquí tengo la respuesta, digamos, este es omega y esto es h de EJ omega, o al menos la magnitud de h de EJ omega, ¿sí? Bueno, la respuesta de un pasabajas pues tiene una curva más o menos así, ¿no? ¿Sí? Pero es una curva muy suave, ¿sí? Y que no llega a tocar el 0, ¿sí? En realidad, este tipo de pasabajas, pues es un pasabajas muy básico, muy chafón, que atenúa las altas frecuencias, pero no las elimina, ¿sí? No las elimina por completo. Algo que puedo hacer para eliminarlas por completo, como ya habíamos dicho antes, es ¿por qué no agarro el 0 que está aquí en el centro y mejor lo pongo de este lado? ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Que creo que es como viene en el reto, ¿no? Creo que esto ya estamos hablando del reto, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Entonces, tenemos un filtro con un polo y con un 0, ¿sí? Donde el 0 ahora lo pongo, de hecho no está en medio, está directamente, ¿sí? Directamente en menos 1 para un pasabajas, o bien para un pasaaltas el polo estaría de este lado y el 0 estaría en más 1. Vamos a considerar ahorita el caso del pasabajas, que es este. Pues, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Sí? Yo tengo mi punto con el que evalúo la respuesta en frecuencia, E a la J omega. Y voy barriendo los valores de omega desde 0 hasta pi. Bueno, cuando omega vale 0, obviamente estoy cerca de un polo, entonces eso va a hacer que la ganancia del filtro se dispare, ¿sí? O sea, sea alta. Y luego, conforme voy recorriendo el círculo unitario, la ganancia empieza a bajar. Y conforme me voy acercando a este 0, la ganancia realmente empieza a caer hasta llegar a 0,
Aquí la ganancia en la frecuencia pi es exactamente 0, ¿sí? Debido a este 0 que puse acá. Entonces, aquí sí puedo asegurar que el filtro tiene una respuesta que cae a 0 directamente, ¿sí? Y toca el 0. Entonces, ahora sí es un filtro que desaparece las altas frecuencias completamente. Y esto es causado por este 0. Entonces, simplemente la pregunta o lo que se pide hacer aquí es, vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora para este tipo de filtro, ¿sí? Y también tiene su factor B para compensar la ganancia, ¿sí? Si B vale 1, entonces no hay compensación de ganancia, ¿sí? Y la pregunta es cuánto debe valer ahora B para tener una compensación que me asegure una ganancia máxima unitaria. Ese es el primer inciso, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hacer otra vez el análisis. En el caso pasabajas, hay que calcular cuánto vale bueno, en ambos casos hay que calcular cuánto vale la ganancia máxima de este filtro, ¿sí? O sea, en el pasabajas sería la magnitud de h de 1 y en el pasalta sería la magnitud de h de menos 1, ¿sí? Con las consideraciones de C y S para pasabajas o pasaltas, ¿sí? Y verificar que ahora obtengo que la ganancia máxima es 1 menos P entre 2. Ya no es 1 menos P, ahora es 1 menos P entre 2, ¿sí? Luego, hacer el procedimiento para implementar el filtro, es decir, pasar de esta expresión a las que estén en términos de z a la menos 1, ¿sí? Y a partir de ahí, ver cómo queda la ecuación en diferencias y ver cómo se estaría implementando el filtro, ¿sí? Y bueno, como ahora este 0 ya no está en 0, nos va a aparecer ahora sí un término x a la n menos 1, ¿sí? Entonces, hay que verlo. Y luego, pues ya llevarlo ahora sí a la implementación como una UGen en processing, ¿no? Entonces, no es más que una cosa muy similar al filtro que ya se tiene, ¿no? Con algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Pero sobre todo es para que vayan practicando toda esta cuestión de que va desde el diseño del filtro hasta la implementación. Diseño, análisis e implementación de un filtro sencillito, ¿no? No sé si con esto está ya más claro qué es lo que había que hacer o hay que hacer en ese ejercicio. O si hay alguna otra duda por ahí que tengan todavía. No, a mí se me quedó claro. Entonces, por ejemplo, ahí en el caso de la práctica que dice de la función set y get, no necesariamente la tenemos que poner, o sea, podemos hacerlo de otra forma. ¿En qué parte te refieres a eso? Ahí en el inciso 3, hasta abajo viene esa parte, en el inciso 3 de la práctica. ¿Aquí? Ah, sí, claro, claro. No, sí, es parte de lo que hay que hacer. O sea, aquí hay que modificar la clase para agregar parámetro de compensación de ganancia, ¿sí? O sea, para permitir que esta compensación de ganancia sea variable, o sea, que no solo sea así como que switchable, ¿no? Entre compensación nula o compensación completa, sino que se pueda variar de manera continua el grado de compensación de ganancia, ¿no? ¿Sí? De 0 a 1. Pero como estás introduciendo un nuevo parámetro en el filtro, ¿sí? Vale la pena hacer las respectivas funciones set y get. Por ejemplo, si el parámetro le llamas compensación, pues tendrías una función set compensación y una función get compensación, y ya. Y en el caso de la función set, lo único que hay que verificar es asegurarse de que el parámetro está entre 0 y 1, ¿sí? Sería un parámetro de punto flotante, asegurarse de que quede entre 0 y 1 y ya nada más, ¿no? O sea, son funciones muy sencillas, pero sí, se pide explícitamente que se incorporen todas estas funciones a la clase, ¿sí? Y bueno, ya después idear
una manera de, a través de la interfaz, de poder variar este parámetro para escuchar las diferencias, o sea, cómo cambia un filtro con compensación completa, de uno con compensación nula, etcétera, ¿sí? Y ver qué valor produce buenos resultados en el sentido de que no se pierda completamente la energía de la señal, pero que tampoco se llegue a distorsionar, ¿sí? Déjenme mostrarles. A ver si tengo por aquí la práctica, creo que es la 1.4. Sí. Bien, entonces aquí quién sabe qué inventos hice. A ver si esto jala porque estuve modificando luego las cosas aquí. Ok, déjenme regresar al amplificador como era en un principio. Lo que voy a hacer es, vamos a copiar la clase amplificador de otro lado. Bien, ahí está la clase amplificador. Dos canales. Filtro, dos canales y creo que ya está todo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver si esto jala. Sí, esta es la práctica, ¿no? Entonces ahí está el filtro de un polo. ¿Sí? Creo que ahorita, déjenme ver cómo está. Aquí está la clase filtro, ¿sí? Ahorita no tiene el parámetro de compensación, ¿sí? Pero fíjense, yo artificialmente lo estoy poniendo aquí, ¿sí? O sea, si pongo B igual a 1, es sin compensación. Y fíjense qué pasa. Conforme empiezo a bajar la frecuencia de corte del filtro, es decir, a incrementar el valor del polo y acercar el polo a 1, la ganancia del filtro, que es 1 entre 1 menos P, se empieza a volver cada vez más grande y la señal se empieza a saturar y a distorsionar. Fíjense cómo la amplitud es cada vez más grande, al grado de que ahí ya se está distorsionando y ya más bien tengo artefactos, ¿sí? Entonces, esto es porque el filtro no tiene compensación de ganancia y conforme el polo se acerca a 1, la ganancia se dispara. Acuérdense que si los polos se acercan demasiado al círculo unitario, el filtro se vuelve inestable. Y es justamente lo que está pasando. El filtro se volvió inestable y entonces ya no funciona como yo quisiera, ¿sí? Vamos a poner ahora compensación de ganancia completa, haciendo B igual a 1 menos P, ¿sí? La B ya está metida aquí, es digamos, el polo por y n-1, ¿sí? Más B por xn, ¿sí? Es lo que tengo ahí. Perdón, aquí es menos polo. Entonces, B igual a 1 menos P. Igual, ahora la ganancia es 1, ¿sí? En las frecuencias bajas. Ya la ganancia máxima es 1. Conforme voy cerrando el filtro, es decir, conforme voy haciendo P cada vez más cercano a 1, lo que va a pasar ahora es justamente el efecto contrario. Voy perdiendo las frecuencias altas
pero al mismo tiempo la salida va perdiendo energía, ¿sí? Al grado de que pues ya no vi nada. Para valores muy altos del polo, el filtro pierde totalmente la energía, ¿sí? Entonces, este es un caso en donde ningún extremo es bueno. O sea, si yo quiero filtrar tanto como para dejar solamente señales de muy baja frecuencia, requiero un valor del polo muy alto, pero entonces pierdo toda la energía de la señal y ya no veo nada, ¿sí? Me quedan señales de baja frecuencia, pero también de una amplitud muy, muy, muy baja, ¿sí? Esto no me sirve. Entonces, algo que funciona bien es, por ejemplo, un punto intermedio, que es esto, tomar 1 menos polo elevado a algún valor. Si ese valor vale 0, o sea, este exponente, digamos, vale 0, pues llego al caso donde B vale 1, ¿sí? Y entonces no tengo compensación de ganancia y la salida se satura y causa artefactos. Si el exponente vale 1, me voy al otro extremo, en donde tengo una compensación completa que me asegura una ganancia unitaria, pero pierdo la energía de la señal conforme P se acerca a 1. Entonces, ¿qué tal si pongo un exponente intermedio como 0.5? ¿Sí? Ahí voy acercando P a 1, o sea, voy bajando la frecuencia de corte. Cada vez a la salida tengo frecuencias que son únicamente las frecuencias bajas, pero no pierden su energía y tampoco se saturan tanto, ¿sí? Ahí puedo ver las frecuencias bajas, puedo ver las oscilaciones lentas de las señales, ¿sí? Sin que se pierda completamente la energía y tampoco sin que saturen y se vuelvan cosas locas ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que me permite tener este control adicional de una compensación variable. Ni quiero un filtro sin compensación de ganancia, ni quiero un filtro con compensación completa que se coma la energía de la señal, ¿sí? Para esto me sirve tener la compensación variable. Incluso cuando estoy ya muy cerca del 1, ¿sí? Todavía puedo ver perfectamente las variaciones. Estas ya son variaciones muy lentas, son variaciones muy por debajo del rango audible, muy por debajo de los 20 Hz, ¿sí? Aquí ya más bien son visuales, ya no las puedo escuchar, pero puedo ver las variaciones de la señal, cómo sube y cómo baja lentamente, ¿sí? La señal de ruido contiene estas frecuencias que son inaudibles, pero las contiene, ¿sí? En realidad el ruido contiene todas las frecuencias, pero como contiene tantas frecuencias, la energía de la señal está repartida en todas estas frecuencias. Conforme yo voy quitando algunas de ellas, pues la señal de salida va perdiendo esa parte de la energía, ¿no? Entonces quiero compensar esto con una ganancia alta, pero no tan alta que se me sature el sistema, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es una cuestión ahí, nuevamente, artesanal, ¿no? O sea, no hay ninguna teoría ni ninguna razón de por qué hacer B igual a 1 menos P elevado a la S, ¿sí? Es completamente heurístico. Simplemente yo quería poder tener una variación continua entre el caso B igual a 1 y el caso B igual a 1 menos P, ¿sí? Y este esquema de tomar 1 menos P elevado a la S me permite tener esa variación continua y con un control donde S va claramente de 0 a 1, ¿sí? Para tener cero compensación o compensación completa, ¿sí? Entonces, ya son las cuestiones ahí de truquitos que uno va aprendiendo a utilizar, ¿no? En el caso del filtro de segundo orden, que es la siguiente práctica, ahí no utilizamos un esquema de compensación de ganancia. Se podría utilizar, pero no lo hacemos porque precisamente queremos que ese filtro sea resonante, es decir, que resuene en las frecuencias de interés, ¿sí? Y que les proporcione una ganancia grande, ¿sí?
Se puede usar algo de compensación de frecuencia, pero no una compensación completa, porque entonces un filtro con compensación completa no puede ser resonante, ¿no? Resonante quiere decir que empieza a amplificar ciertas frecuencias, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso responde un poquito ahí la pregunta, ¿no? Sí, doctor. Sí. Ok. Bien, no sé, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Pues sí tengo una pregunta, doctor, pero es más como de curiosidad. Ajá. ¿Se utilizan filtros de orden superior en aplicaciones de audio o Sí, por ya? supuesto. Sí se utilizan. Por ejemplo, los diseños así clásicos de filtros analógicos, por ejemplo, que Chevy Chef, Butterworth, todos esos, se pueden convertir al dominio digital e implementarse de manera digital, por ejemplo, a través de la transformación bilineal y cosas así. Y se utilizan en audio, ¿sí? Son comunes. Son comunes los filtros de cuarto orden, de sexto orden, ¿sí? Por ejemplo, un filtro muy clásico que se usa así en audio es el filtro de cascada diseñado por Robert Moog de cuarto orden, ¿sí? Que es un filtro así súper clásico en la parte de síntesis, pero también se ha utilizado ya en otras cosas. Y ese es un filtro de cuarto orden, pero se obtiene a partir de encadenar 4 filtros de primer orden, ¿sí? De hecho, es un diseño que se ve más adelante en una práctica, a ver si alcanzamos a verla, porque ya es de las prácticas avanzadas, ¿sí? Pero hay un montón de diseños muy curiosos de filtros. En síntesis de audio son muy comunes los filtros de segundo orden, de cuarto orden, ya en sintetizadores digitales que tienen la potencia de implementar cosas más elaboradas. Bueno, yo he visto filtros de hasta orden 12, por ejemplo, orden 6, orden 8, orden 12. Los llega a ver, ¿no? También están por otra parte otro tipo de filtros que no necesariamente los clasifican como pasa altas, pasa bajas, etcétera, sino que son, por ejemplo, efectos que se implementan a través de filtros, ¿sí? Hay un efecto muy clásico que es el phaser. Ese básicamente es un banco de filtros en serie, donde los filtros son de orden bajo, pero como se conectan en serie, todo el sistema se convierte en un filtro de orden alto, ¿sí? Entonces, muchas veces en audio, la manera de obtener filtros de alto orden es encadenando varios filtros de bajo orden, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que te interese no resaltar una frecuencia específica, sino resaltar varias, ¿sí? O sea, por ejemplo, un filtro vocal, ¿no? O sea, un filtro que simule las resonancias de la cavidad vocal, ¿sí? Que normalmente se llaman formantes y se tienen por lo general bien identificadas por lo menos 3 a 5 formantes en la voz, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta cavidad vocal se puede simular a través de un banco de filtros pasabanda que resalta estas frecuencias, ¿sí? Y entonces todo el sistema ya se convierte en un filtro de mayor orden, ¿sí? Pero básicamente lo que se hace es conectar bloques de primer orden o de segundo orden para obtener filtros de mayor orden. Sí hay, les digo, diseños donde de entrada ya te dan un filtro, por ejemplo, de orden alto, pero normalmente son diseños tomados de los diseños que se hacen en el dominio analógico, ¿no? O sea, se diseña, por ejemplo, en el plano Z, usando la transformada de Laplace y todo eso, y luego hay algoritmos de conversión al dominio digital, ¿sí? Y de ahí salen los diseños, ¿no? Pero sí existen, por supuesto, y se utilizan. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. ¿Sí? Pero
También tengo otra pregunta. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, para la parte, digamos, de audio, ¿sí hay filtros diseñados específicamente, o sea, en el sentido de orden superior, o todos parten de que son en cascada? No, te digo, no todos parten de que son en cascada. Otros están tomados a partir de los diseños, por ejemplo, clásicos de Chebyshev o cosas así, donde ahí la intención es tener una respuesta plana, por ejemplo, en la banda de paso. Normalmente los filtros de primer y segundo orden son muy simples y no te pueden dar, o sea, si recuerdan los filtros ideales, déjenme irme al pizarrón. Si recuerdan, un filtro ideal es prácticamente binario, ¿no? O sea, unas frecuencias las deja pasar intactas, mientras que otras las elimina completamente. Entonces, pensando en el caso de un filtro pasabajas, un filtro ideal pasabajas tendría una frecuencia de corte omega C, y las frecuencias menores a omega C tendrían una ganancia unitaria, ¿sí? Déjenme ponerlo aquí con otro color. Las frecuencias menores a omega C tendrían una ganancia unitaria, mientras que las frecuencias mayores a omega C tendrían una ganancia igual a 0. Eso sería lo que se llama un filtro ideal, ¿sí? Filtro ideal. Y bueno, este es el caso de un pasabajas, pero igual uno puede pensar en un filtro ideal pasa altas, pasa bandas, etcétera, ¿no? ¿Sí? Ahora, la cuestión es que en la práctica, ni en el dominio analógico ni en el dominio digital es posible implementar este tipo de filtros, ¿sí? Empezando porque las funciones de transferencia son funciones continuas, ¿sí? Entonces no puedes tener esta descontinuidad. Pero además, las funciones de transferencia comúnmente están basadas en funciones oscilatorias, o sea, por ejemplo, acá lo podemos ver, ¿no? ¿Sí? Vamos a suponer que nosotros queremos ver esta función de transferencia, cuál es su ganancia en general, ¿sí? Vamos a calcular en general la ganancia a la frecuencia omega, ¿sí? Pues tendríamos en el numerador algo de la forma B por Z, donde Z es E a la J omega, ¿sí? En el denominador tenemos Z menos P, donde otra vez Z es E a la J omega, menos P, magnitud arriba, magnitud abajo. Aquí el producto de las magnitudes, la magnitud de un producto es el producto de las magnitudes. Entonces tendríamos la magnitud de B, que es simplemente B, multiplicando a la magnitud de E a la J omega, que vale 1. ¿Sí? Entonces el numerador no tiene problema. El problema está en el denominador, donde tenemos que calcular la magnitud de esta cosa, ¿sí? Ahora, esto es una función oscilatoria en términos de omega, ¿sí? O sea, básicamente esto lo puedes descomponer como seno de omega, perdón, coseno de omega más j por seno de omega. Entonces, es una oscilación compleja y es por eso que las funciones de transferencia de estos filtros simples, pues se ven como si fuera parte de una función seno o parte de una función coseno, ¿sí? Por eso tienen esta forma las funciones de transferencia, porque proviene de este término que está aquí, que es básicamente señales sinusoidales, ¿no? O sea, una función sinusoidal. Entonces, para que a partir de estas funciones sinusoidales tú puedas llegar a tener una respuesta de este tipo, pues lo que pasa es que tienes que combinar un montón de funciones sinusoidales y por lo tanto tener filtros de muy alto orden, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos diseños es calcular las posiciones de los polos y de los ceros para que tú reduzcas, como están formados, esta función está aproximada a partir de funciones sinusoidales, pues podría verse así, ¿no?
¿sí? Podría verse una cosa así. Y a esto se le llama rizado o se le llama efecto de Gibbs, ¿sí? Entonces lo que hacen los diseños es tratar de reducir estas oscilaciones de alguna manera, ¿sí? Y ya, bueno, los diseños son teóricos, o sea, se busca un criterio que mida la magnitud de estas oscilaciones y se trata de minimizar ese criterio, o sea, es un proceso de optimización, ¿sí? ¿Qué tanto lo puedes minimizar? Va a depender de qué tan altas pueden ser estas frecuencias. O sea, tú para minimizar estas oscilaciones tienes que introducir otra oscilación con mayor frecuencia, ¿sí? Que te permita aplanar estas, ¿sí? Entonces, básicamente es un proceso en donde tienes que ir agregando más y más y más polos y más ceros, ¿sí? Para tener una respuesta plana, ya sea en la banda de paso o en la banda de rechazo, ¿sí? O también tener una banda de transición, que esta sería la banda de transición, lo más angosta posible, ¿sí? Entonces, todos los diseños que existen, lo que hacen es tratar de aproximar de alguna manera el filtro ideal bajo ciertas condiciones, ¿sí? Por eso existe el filtro Chebyshev tipo 1, el filtro Chebyshev tipo 2 y así, ¿no? El tipo 1 lo que trata de hacer es aplanar la banda de paso. El tipo 2 lo que trata de hacer es aplanar la banda de rechazo, ¿sí? Pero no puedes tener todo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la aplicación, tú decides qué es lo que quieres hacer y qué tipo de filtro debes utilizar. Yo realmente no conozco a profundidad esos diseños, ¿sí? Por supuesto, sé que existen, sé que, pues, por ejemplo, en MATLAB existen funciones para donde tú nada más le das las especificaciones del filtro que quieres y te da el diseño, te da los coeficientes. Entonces, ya hay muchas herramientas para hacerlo. Pero de que se utilizan en audio, por supuesto que se utilizan en audio, ¿sí? Y bueno, luego está otro tipo de filtros, pero esos ya digamos, son filtros que se aplican en el dominio de la frecuencia. Entonces, ahí lo que se hace es pasar la señal al dominio de la frecuencia a través de la transformada rápida de Fourier. En el dominio de la frecuencia, manipular la señal, ¿sí? Y luego regresarla al dominio del tiempo. Y estos pueden ser filtros muy complejos que hacen prácticamente cualquier cosa y tienen la respuesta que tú quieras, ¿sí? Porque esta respuesta básicamente tú la diseñas en el dominio de la frecuencia con la forma que tú quieras y la aplicas directamente. No tienes que andar con diseños raros ni optimizando cosas ni nada. Pero el proceso de hacer, o sea, para hacer esto bien y que no tenga artefactos es complicado y normalmente conlleva latencias muy altas porque para tú calcular la transformada de Fourier de una señal, pues necesitas hacerlo para un segmento de la señal, ¿sí? No lo puedes hacer muestra por muestra, tienes que tomar un segmento de la señal, ¿sí? Y luego tienes que hacerlo, los segmentos tienen que estar traslapados, ¿sí? Porque si tomas un segmento y luego el siguiente segmento, la transformada de Fourier de y la de va a haber discontinuidades entre ellas. Entonces lo que se hace es meter un segmento en medio, traslapado, ¿sí? Y luego una interpolación para que la transición de una transformada de Fourier a la siguiente sea suave, ¿no? Entonces, bueno, ya es toda una serie de técnicas que se han desarrollado para aplicar filtros en el dominio de la frecuencia, ¿no? Pero también se hace, hay ecualizadores muy potentes, pero que todos se aplican en la frecuencia y tú prácticamente dibujas la curva de respuesta que tú quieres, ¿sí? Entonces, hay de todo, ¿no? O sea, lo que veo es que no todos los filtros son lineales e invariantes en el tiempo, no todos se aplican a través de un diseño de polos y ceros, ¿no? Hay muchos más diseños, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a terminar por hoy. Déjenme detener el video.